La invitación, la invitación que yo les hago, obviamente esto es tanto un esfuerzo para mí como un esfuerzo para ustedes, ¿cierto? Entonces es a que aprendamos un poco a pensar con profundidad. Obviamente, digamos, el pensado es que yo por lo menos seguiré en la Universidad de Pamplona un semestre más y en este semestre vamos a poder mirar o a poder hacerle seguimiento a esta actividad, ¿cierto? En los cursos que ustedes van a ver. No solamente los cursos que van a ver conmigo, sino en otros cursos también. Entonces, yo me imagino que si yo sigo en la Universidad de Pamplona, entonces yo estaría también a cargo de Electrodinámica 2. Y en el caso de yo estar a cargo de Electrodinámica 2, entonces podemos también hacerle el seguimiento a esta actividad que vamos a hacer en Electrodinámica 2 y en Mecánica Cuántica 1, ¿cierto? Y si matriculan en la electiva, entonces tendremos la oportunidad de hacerle seguimiento a esta actividad en tres espacios diferentes, ¿cierto? Y mirar a ver si esto nos sirve o no nos sirve. Entonces, los objetivos de la actividad son, primero, como yo le decía a Oscar, esto no es una actividad de lectura. No es queda tranquilo que yo me leo esto en la casa, no. Entonces, esto es una actividad para, primero, crear una rutina de independencia y crear una rutina de eh, autonomía. Que ustedes aprendan a pensar con autonomía. Era algo que yo le decía a Cristian Camilo cuando comenzó el semestre. Y yo le decía a Cristian Camilo, antes de que tú me preguntes, trata de pensar por sí mismo por lo menos 1 o 2 minutos. Antes de que me preguntes cualquier cosa que se te ocurra, trata de pensar por 1 o 2 minutos y después de que pienses, si no se te ocurre nada, pregúntame, pero primero trata de ser autónomo en formularte la pregunta y autorrespondértela, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía eso en electrodinámica? Sí, profesor, y también me lo hacían cuántica. Sí, también en cuántica. Entonces, sí está claro. Entonces, lo que nosotros queremos, digamos que lo que nosotros queremos es de alguna forma fomentar el pensamiento crítico, independiente y autónomo para que ustedes no necesiten de un libro, no necesiten de una guía para comenzar a resolver un problema, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si lo logramos en estos días. Esto no es una tarea fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Listo. El segundo objetivo que tenemos con esta sesión es que ustedes logren buscar dentro de la física qué es lo que a ustedes les apasiona, qué es lo que a ustedes les gusta. Para eso, yo quisiera proponerles que de aquí a mañana ustedes piensen, me hagan una lista de razones por las que ustedes escogieron estudiar física. Y después de que me mandan esa lista al WhatsApp hoy por la tarde, después de ello, ¿cuáles son las razones por las que ustedes permanecerían y terminarían en física? ¿Y cuáles son las razones por las que si ustedes hubieran podido, cambiarían de programa académico? Son tres preguntas importantes que yo quiero que ustedes respondan para mirar a ver por dónde vamos a encontrar esa motivación. ¿Me podría repetir la última? Sí, digamos cuáles son las razones, David, por las que tú hubieras cambiado de programa académico. Es decir, por ejemplo, no, yo creo que el perfil mío va más encaminado hacia la ingeniería de sistemas o el perfil mío va más encaminado hacia la ingeniería eléctrica, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Como algo así. Algo como por el estilo. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a comenzar a leer El hombre que calculaba y dentro del contexto del hombre que calculaba, lo que nosotros vamos a entender
es que antes que nosotros pensar en los ejercicios como simples ejercicios, lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en los ejercicios como una metodología sistemática para resolver un problema. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a compartir pantalla. Y vamos a ir al hombre que calculaba. Ahí me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Aunque mal batán. Exactamente. El hombre que calculaba. Malbatahan es un seudónimo de un escritor brasilero, ¿cierto? Como dicen acá, Malbatahan es un seudónimo del verdadero autor de la obra, Julio César de Melo e Sousa, que ha nacido en 1895 y ha fallecido en 1974. Un profesor brasilero que divulgó las matemáticas en obras deliciosas. Pero yo no Y pregunté, ¿hay una razón en particular por la que utilizó ese seudónimo o solo lo hizo por arte? no, más que todo por arte, porque como esto es un libro que habla de las matemáticas y las matemáticas surgen en el mundo árabe, o por lo menos en lo que nosotros conocíamos como la Mesopotamia, ¿cierto? Ujú. Entonces él cuenta una historia de las matemáticas desde la mirada de los iraquíes en este caso. Digamos que la historia está centrada en Irak, en Bagdad, ¿cierto? Y entonces él utiliza un seudónimo de un nombre que es característico de esta región, ¿cierto? Si, por ejemplo, estuviera hablando de filosofía, me imagino que hubiera utilizado un seudónimo griego, por ejemplo. O si estuviera hablando de física, hubiera podido utilizar un seudónimo egipcio o un seudónimo francés, depende de la época, ¿cierto? Entonces, esa es básicamente la razón. O como lo veo yo, pues yo no le preguntaba porque no he podido y ya no podría, pero así lo veo yo. Listo. Entiendo, entiendo, sí, profesor. Entonces hoy nos vamos a ocupar de 3 capítulos. Nos vamos a ocupar del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Listo. Vamos a ver cómo las aventuras del hombre que calculaba. El hombre que calculaba se llama Beremis Samir, como ustedes van a ver. Beremis Samir. Listo. Listo. Introducción. Los países árabes han ejercido siempre una clara fascinación por la diversidad de sus costumbres, de sus ritos, y nada más adentrarnos en la historia de las naciones ribereñas del Mediterráneo, nos salen al paso los vestigios de aquella civilización, de la cual somos tributarios en cierto modo principalmente en aquellas disciplinas que tienen un carácter científico, la matemática, la astronomía, la física y también la medicina. Los árabes han sido siempre un pueblo paciente, acostumbrado a las adversidades que les procuran la dificultad del clima, la falta de agua y los inmensos páramos que les es preciso salvar para comunicarse con los demás pueblos de su área. La solitud del desierto, las noches silenciosas, el calor agobiante durante el día y el frío penetrante al caer el sol impiden en realidad una actividad física, pero predisponen el ánimo para la meditación. También los griegos fueron maestros del pensamiento, principalmente dedicado a la filosofía, y aun cuando entre ellos se encuentran buenos matemáticos, la escuela de Pitágoras todavía está presente. Fue una actividad de unos pocos, y en cierto modo era considerada una ciencia menor. Los pueblos árabes, en cambio, tomaron como principal ejercicio de su actividad mental heredera de los principios de la India, a los que desarrollaron y engrandecieron por su cuenta. Asombran todavía hoy
los monumentos que la antigüedad nos ha legado precedentes de aquellos países en los que se observa, más que la quietud artística, muchas veces vacilante e indecisa, la precisión matemática. Por esto, cuando en un libro como El hombre que calculaba se cuentan esas dos facetas tan distintas, a saber, poesía y matemática, tiene un encanto indiscutible y nos adentramos en lo que sería posible aridez en los cálculos a través de interesantes historias y leyendas, unas llenas de poesía, otras llenas de humanidad, siempre bajo un fondo matemático en el que penetramos sin darnos cuenta y, mejor dicho, con evidente placer y satisfacción. Este es un aspecto que es menester resaltar porque, en general, existe una cierta prevención o resistencia hacia el cultivo de la ciencia matemática para la cual es menester una adecuación del gusto o una inclinación concedida por la naturaleza. El educador sabe de cierto, a los pocos días de contacto con sus alumnos, yo la palabra alumnos la cambiaré por estudiantes porque la palabra alumnos tiene una connotación que a mí no me gusta. La palabra alumnos en griego viene del griego que significa alumina. O sea, son seres que no tienen luz propia. Los griegos querían decir que los estudiantes, hasta que se convertían en maestros, no tenían ideas propias. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos rebatir en este espacio. Es que ustedes tengan la posibilidad de tener sus ideas propias y que sus ideas propias sean mucho más importantes que las ideas que les siembra el profesor. El educador sabe de cierto, a los pocos días de contacto con sus estudiantes, cuáles de ellos serán los futuros arquitectos o ingenieros por la especial predisposición que demuestran. Para ellos, toda explicación relativa a los números es un placer y avanzan en la disciplina sin fatiga ni prevención. Nosotros lo que queremos hacer también, si ustedes de pronto en este momento no muestran esa fascinación por los números, por los cálculos, por los fenómenos, entonces lo que queremos hacer en este espacio es que queremos despertar esa fascinación. Sin embargo, el número de, otra vez, de estudiantes que destaquen es limitado y no obstante, se puede prescindir en manera alguna de esa enseñanza fundamental, aun para aquellos que no piensan dedicar su actividad futura a una de aquellas ramas, por una sencilla razón, que el cultivo de la matemática obliga a razonar de manera lógica, segura, sin posibilidad de error, y esta es un aspecto que es necesario en la vida, para cualquier actividad. Creemos que este aspecto principal y que cabe destacar del libro El hombre que calculaba, toda vez que no nos presenta unos áridos problemas a resolver, sino que los envuelve en un sentido lógico, el cual destaca, demostrando con ello la importantísima función que esa palabra, la lógica, tiene en la solución de todos los problemas. En el campo filosófico, la lógica toma prestada de la matemática sus principios, y es con ellos, y solo con ellos, que se puede dar unas normas para conducir el pensamiento de manera recta. Es su exclusiva finalidad. El hombre que calculaba es, pues, una obra evidentemente didáctica que cumple con aquel consagrado aforismo que es preciso instruir deleitando. Su protagonista se nos hace inmediatamente simpático porque es sencillo, afable, comunicativo, interesado en los problemas ajenos y totalmente sensible al encanto poético, el cual ha de llevarle a la consecución del amor y, lo que es más importante, al conocimiento de la verdadera fe.
La acción transcurre entre el fasto oriental sin dejar por ello de darnos a conocer los aspectos menos halagüeños de aquellos países en los que la diferencia social de rango y de riqueza eran considerables y completamente distanciadas. Tiene además el encanto poético que nos habla de la sensibilidad árabe en todo lo concerniente a la belleza. Y por último, la estimación del ejercicio y dedicación intelectuales al presentarnos un torneo en el que juegan tanto el malabarismo matemático como la poesía y la sensibilidad. Dicho torneo representa la culminación del hombre, de humilde cuna, que gracias a su disposición especial llega a alcanzar cumbres con las que ni siquiera podría soñar. Es como una admonición o como un presagio de lo que en nuestros tiempos se presenta como más importante, en que los medios modernos de cálculo, con las maravillosas máquinas que el hombre ha creado, máquinas fundamentadas en principios repetidos a lo largo de los siglos, están dispuestas al servicio del hombre para que pueda triunfar en cualquier actividad. No es concebible la acción de un financiero, de un comerciante, de un industrial, de un fabricante, de todo el engranaje de la moderna industria y comercio sin el auxilio de las computadoras. De manera que bien se puede decir que la matemática se ha adueñado de nuestros tiempos en nuestros tiempos de la sociedad. Y, sin embargo, con ser mucho no lo es todo por si no lo es todo porque si solo se atiende a esa materialidad a la que tan eficazmente sirve, la formación integral del hombre queda descuidada y le hace incompleto. No solo de pan vive el hombre, también necesita de cuando en cuanto dejar volar la fantasía y atender a otras inquietudes espirituales de las que no puede prescindir. El recto camino nos lo enseña el hombre que calculaba, en el que aparece que también está calculada la dosis necesaria de los elementos que han de hacer de la matemática un poderoso auxiliar para que el hombre obtenga su formación total. Demostrar que los números, demostrar que también en los números puede haber poesía, que los buenos y rectos sentimientos no son solo patrimonio de filósofos y practicantes, que la fantasía no está reñida con la precisión, que la lógica debe acompañar todos nuestros actos y que es posible alcanzar el camino verdadero de la completa satisfacción moral, física e intelectual del hombre es el fruto que se obtendrá de la lectura de este extraordinario libro. Representa una ráfaga de aire fresco, un descanso en la senda árida de los números que nos encadena, nos advierte que es posible mirar el cielo estrellado para admirarlo y no solo para contar distancias o el número de cuerpos luminosos que lo integran. Penetraremos en este ignoto mundo no solo con la intención de entenderlo, sino también de gozarlo. ¿Cuántas veces en la vida se nos presentan problemas que parecen insolubles? Ustedes deben de saber mucho de este tema, ¿cierto? Ustedes entran a un parcial y ustedes dicen, oiga, esta vaina, yo no veo cómo se puede solucionar esto. No encuentro el camino para comenzar a realizar el parcial. No encuentro, no encuentro los pasos sistemáticos que me van a llevar a una solución de este problema, ¿cierto? Entonces, ahí pensamos cuántas veces en la vida se nos presentan problemas que parecen insolubles, como los que en su aspecto matemático nos ofrece el hombre que calculaba, en los que la dificultad es más aparente que real. Basta solo ejercitar el raciocinio para que nos demos cuenta que su solución es tan fácil como deducir que 2 más 2 suman 4. El sentido, el sentido práctico que esto nos puede hacer adquirir, junto con la convicción de que la belleza está en todas partes, a nuestra disposición, con solo tener o sentir
la necesidad de buscarla tiene un valor formativo tan elevado que indudablemente ha de producir abundantes frutos en lo relativo a la formación del propio carácter. El hombre que calculaba es como aquellas insignificantes semillas pequeñas en tamaño y aparentemente frágiles, que son capaces de desarrollar un árbol gigantesco que proporcione frutos abundantes, sombra y placer sin fin a su cultivador. El que sepa sacar estas consecuencias merecería sin duda la bendición del famoso calculador Beremis Samir, quien a continuación va a contarnos su prodigiosa vida y sus no menos prodigiosos actos. Bueno, chicos, ¿tienen algún comentario? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Pues, profe, mi comentario sería más allá de lo que habla como que empieza como a hablar de dificultades en varias partes. Habla de dificultades y de cómo transformándolas se puede salir adelante. Creo que eso es lo que como que más ha quedado claro en la introducción. Cristian, Camilo, ¿tienes algún comentario? Pues, un así bueno. La verdad es que no. No, pues no tiene que ser un comentario bueno, simplemente un comentario. Voy. Em, pues, eh, déjame pensar. Mientras tú vas pensando, yo voy a ir por un vasito de agua, ¿listo? Vale. Bueno, ya pensé. Ejemplo, a mí, bueno, por ejemplo, a mí me hizo sonar más en mi cabeza la frase de, 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 solo con pan no vive el hombre. Cuando ellos estaban hablando sobre el materialismo y que si las matemáticas solo se utilizan para ese fin, em, pues, pues el hombre se perderá más bien en solo hacer vainas para algo útil y dejar por un lado la parte como humana. ¿Me escuchó? David, ¿tú me escuchas? Sí, es que creo que el profe está silenciado. Ah, qué Ah, pena, qué pena. No, no, sí, sí, yo te estoy escuchando, Cristian Camilo. Dale. que siga hablando. Sí, sí, claro. Voy. Em, no, pues, no, pero prácticamente solo era eso. Y regálame un segundo. Vale. Bueno, muy bien. Em, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con la lectura. Y ahora, entonces vamos a mirar el capítulo 1.
Esa dedicatoria. A la memoria de los 7 grandes geómetras cristianos o agnósticos, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Comte, Alá se compadezca de estos infieles. Obviamente eso es una, digamos, eso simplemente es una forma de decir, ¿cierto? Entonces, porque como no son musulmanes, entonces si él quiere contar la historia desde una perspectiva islámica, pues, a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán, Bukahar Mohammed Aben Musa al-Jarizmi, Alá lo tenga en su gloria, y también a todos los que estudian, enseñan o admiran la prodigiosa ciencia de los tamaños, las formas, de los números, de las medidas, de las funciones, de los movimientos y de las fuerzas naturales. Yo, el Haddad Jerife Ali Lezid Izim Edim Ibn Salim Hank Malbatahan, creyente de Alá y de su santo profeta Mahoma, dedico, uy, 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 pasó acá. Dedico estas páginas de leyenda y fantasía en Bagdad, 19 de la luna de Ramadán de 1321. Esa es la forma como está organizado el calendario lunar con el que los musulmanes seguían. Entonces, bueno, muy bien. Capítulo 1, en el que se narran las divertidas circunstancias de mi encuentro con un singular viajero camino de la ciudad de Samarra, en la ruta de Bagdad. ¿Qué hacía el viajero y cuáles eran sus palabras? En el nombre de Alá, clemente y misericordioso. Entonces comenzamos. Iba yo cierta vez al paso lento de mi camello por la ruta de Bagdad, de vuelta de una excursión a la famosa ciudad de Samarra, a orillas del Tigris, cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las fatigas de algún viaje. Me disponía a dirigir al desconocido el trivial salam de los caminantes. En los países musulmanes, cuando uno se encuentra con alguien por educación para saludarlo, le dice salam, que significa paz. Y si el saludo lo quieren dar más completo, uno diría assalamu alaikum, que significa la paz sea contigo, ¿cierto? Vi que se levantaba y decía ceremoniosamente 1.423.745. Se sentó enseguida y quedó en silencio con la cabeza apoyada en las manos como si estuviera absorto en profundas meditaciones. Me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un monumento histórico de los tiempos legendarios. Momentos después, el hombre se levantó de nuevo y con voz pausada y clara contó otro número igualmente fabuloso, 2.321.866. Y así varias veces el raro viajero se puso en pie y dijo en voz alta un número de varios millones, sentándose luego en la tosca piedra del camino. Sin poder refrenar mi curiosidad, me acerqué al desconocido y después de saludarlo en nombre de Alá, con él sean la oración y la gloria, le pregunté el significado de aquellos números que solo podrían figurar en cuentas gigantescas. Forastero, respondió el hombre que calculaba, no censuro la curiosidad que te ha llevado a perturbar mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que supiste dirigirte a mí con delicadeza y cortesía, voy a atender tus deseos. Pero para ello necesito contarte antes la historia de mi vida y relató la siguiente, que por su interés voy a transcribir con toda fidelidad. Capítulo 2, donde Beremí Samir, el hombre que calculaba, cuenta la historia de su vida, cómo quedé informado de los cálculos prodigiosos que realizaba y de cómo vinimos a convertirnos en compañeros de jornada.
Me llamo Beremis Samir y nací en la pequeña aldea de Hoi, en Persia, a la sombra de la pirámide inmensa formada por el monte Ararat. Siendo aún muy joven, empecé a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Hamad. Todos los días, al amanecer, llevaba a los pastos el gran rebaño y me veía obligado a devolverlo a su redil antes de caer la noche. Por miedo a perder alguna oveja extraviada y ser por tal negligencia severamente castigado, las contaba varias veces al día. Así fui adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que, a veces, de una ojeada contaba sin error todo el rebaño. No contento con eso, pasé luego a ejercitarme contando los pájaros cuando volaban en bandadas por el cielo. Poco a poco fui volviéndome habilísimo en este arte. Al cabo de unos meses, gracias a nuevos y constantes ejercicios, contando hormigas y otros insectos, llegué a realizar la proeza increíble de contar todas las abejas de un enjambre. Esta hazaña de calculador nada valdría. Sin embargo, frente a muchas otras que logré más tarde, mi generoso amo poseía 2 o 3 distantes oasis, grandes plantaciones de datileras e, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó dirigir la venta de sus frutos, contados por mí en los racimos uno a uno. Trabajé así al pie de las palmeras cerca de 10 años. Contento con las ganancias que le procuré, mi bondadoso patrón acaba de concederme 4 meses de reposo y ahora voy a Bagdad, pues quiero visitar a unos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de la famosa ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje contando los árboles que hay en esta región, las flores que la embalsaman y los pájaros que vuelan por el cielo entre las nubes y señalándome una vieja higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió. Aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas. Sabiendo que cada rama tiene como promedio 346 hojas, es fácil concluir que aquel árbol tiene un total de 98.548 hojas. ¿No cree, amigo mío? Maravilloso, exclamé atónico. Es increíble que un hombre pueda contar de una ojeada todas las ramas de un árbol y las flores de un jardín. Esta habilidad puede procurarle a cualquier persona, inmensas riquezas. ¿Usted cree? Se asombró Beremis. Jamás se me ocurrió pensar que contando los millones de hojas de los árboles y los enjambres de abejas se pudiera ganar dinero. ¿A quién le puede interesar cuántas ramas tiene un árbol o cuántos pájaros forman una bandada que cruza por el cielo? Su admirable habilidad le expliqué. A ver, me pasé otra vez de hoja. Su admirable habilidad, le expliqué, puede emplearse en 20.000 casos distintos. En una gran capital como Constantinopla o incluso Bagdad sería usted un auxiliar precioso para el gobierno. Podría calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil le sería evaluar los recursos del país, el valor de las cosechas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado. Le aseguro, por las relaciones que tengo, pues soy bagdalí, que no le será difícil obtener algún puesto destacado junto al califa al-Motasén, nuestro amo y señor. Tal vez pueda llegar al cargo de visir tesorero o desempeñar las funciones de secretario de Hacienda musulmana. Si es así, en verdad, no lo dudo, respondió el calculador, me voy a Bagdad. Y sin más preámbulos se acomodó como pudo en mi camello, el único que llevábamos, y así pusimos a caminar por el largo camino y así nos pusimos a caminar por el largo camino cara a la gloriosa ciudad. Desde entonces, unidos por este encuentro
casual, en medio de la agreste ruta, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Beremis era un hombre de genio alegre y comunicativo, muy joven aún, pues no había cumplido todavía 26 años. Estaba dotado de una inteligencia extraordinariamente viva y de notables aptitudes para la ciencia de los números. Formulaba a veces sobre los acontecimientos más triviales de la vida comparaciones inseparadas que denotaban una gran agudeza matemática, una gran agudeza matemática. Sabía también contar historias y narrar episodios que ilustraban su conversación, ya de por sí atractiva y curiosa. A veces se quedaba en silencio durante varias horas, encerrado un mutísimo impenetrable, mutismo es un silencio impenetrable, meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas ocasiones me esforzaba en no perturbarlo. Le dejaba tranquilo para que pudiera hacer, con los recursos de su privilegiada memoria, descubrimientos fascinantes en los misteriosos arcanos de la matemática, la ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron. Muy bien, chicos. Este es el capítulo 2. Y quisiera que hiciéramos una reflexión corta de 5 minutos para continuar con el capítulo 3. Para que estas sesiones sean de 1 hora solamente, no sean tan extensas. Profe, Dime. Pues a mí me pareció que ejemplo, que el hombre calculaba una persona que a pesar de vivir una vida, pues, como decirlo así, muy sencilla, porque la vida adelante tendrá que contar ovejas y, 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 y obviamente por no ser reprendido, pues le tocó calcularlas. Era una persona que se autoimponía retos. Como por ejemplo, como fue el reto de poder calcular las hojas de los árboles. Eh, sí, digamos que de eso precisamente es lo que yo quería hablar. Digamos, es parte, eso es una buena observación, Cristian. Esa es parte de, digamos, la situación que yo quería comentar, ¿cierto? Eso es una parte importante de la situación que yo quería comentar. Ah, Eh, el hombre que calculaba era una persona, observen lo que dice acá el compañero de él. Un segundo. Estaba dotado, les voy a leer, Beremis, voy a subrayar acá. Beremis era de un genio alegre y comunicativo, muy joven aún, pues no había cumplido todavía los 26 años. Estaba dotado, ojo acá, estaba dotado de una inteligencia extraordinariamente viva y notables, esta es la palabra clave, aptitudes para la ciencia de los números. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que Berenice logró estar dotado de esas inmaculadas y majestuosas aptitudes para la ciencia de los números? ¿Será que él nació con esa aptitud o la desarrolló? yo me La imagino, pues, desarrolló. también La que desarrolló. que la ¿Cómo? desarrolló. Bueno, yo veo que la desarrolló como con su tiempo de pastor. Sí, pero digamos hay otra palabra clave ahí. ¿Cuál será la palabra clave? Constantemente estaba haciendo el ejercicio para lograr ese que llaman ahí el talento. Exactamente. Tuvo una constancia. Esa constancia que de pronto a nosotros en la universidad nos ha faltado, ¿cierto? Nos ha faltado esa constancia para hacer cosas.
Yo constantemente hacer algo. Es una pregunta, y usted no cree en el talento? Sí, claro, el talento es importante, pero recuerda esto lo que nos dijo la profesora Lucero Casallas en el Día del Físico, no sé si estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Entonces, recuerda, 1% de talento, 1% de talento y 99% de disciplina, ¿sí o no? Sí, Uno por señor. ciento de talento, 99 disciplina. Uno de talento, 99 disciplina. Uno de talento, 99 disciplina. Entonces la disciplina va de la mano de aquella constancia. La disciplina va de la mano de aquella constancia que de la que se tenía que revestir Berenice Samir para poder adquirir esas aptitudes. Lo que nosotros necesitamos para poder que este ejercicio que nosotros vamos a hacer funcione es muy importante, es de capital importancia, es de capital importancia que haya una constancia, que seamos constantes. Tiene que haber constancia, Cristian Camilo David. Constancia, disciplina, que es lo que yo le decía ahora al compañero Oscar, ¿sí o no? Si no va a haber constancia y no va a haber disciplina, este ejercicio no va a funcionar. Simplemente me va a servir a mí como una estadística más para la próxima vez que lo pueda hacer, pero el ejercicio no va a funcionar sin constancia. Necesitamos la constancia de Berenice Samir para poder adquirir aptitudes, ¿cierto? Esas aptitudes que nos van a permitir desarrollar, ¿cierto? Que nos van a permitir desarrollar o solucionar un problema, volvernos solucionadores de problemas. Eso es lo que necesitamos, ¿sí me entiendes? Muy importantemente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder desarrollar esa constancia? Digamos, esa es una pregunta importante que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo vamos a desarrollar esa constancia? Porque hasta ahora no lo hemos hecho. No fuimos constantes en el curso de electrodinámica. Pudimos haberlo sido, pero no lo fuimos. ¿Cierto? Con David en el curso de mecánica estadística hubo algo de constancia en algunos puntos del curso, a pesar de que el curso fue aprobado, ¿cierto? Pero se pudo haber aprobado de una manera, digamos, mucho más honorífica, ¿cierto? Entonces, es una falta de constancia. Hay veces que nosotros, por ejemplo, por tener múltiples actividades, eh, por tener múltiples actividades, pues obviamente no, por tener múltiples actividades, no tenemos la posibilidad de ejercitar esa constancia. Pero ¿será que si nosotros de alguna forma nos organizamos un poco, si nosotros nos organizamos un poco, será que podemos lograr esa constancia? De pronto no vamos a tener todo el tiempo del mundo, de pronto tendremos que trabajar para poder, obviamente, sostenernos, para poder ahorrar dinero para el semestre. Pueden haber muchas dificultades, pero entonces la pregunta es, ¿cómo me puedo organizar
para que haya una constancia. Porque es esa constancia, esa disciplina, esa sistematicidad que yo voy a desarrollar la que me va a permitir dos cosas. Primero que todo, tener éxito con lo que me propongo. Eso es lo primero. Y lo segundo, además de tener éxito con lo que me propongo, también me va a permitir, además de tener éxito con lo que me propongo, también me va a permitir eh, mm, también me va a permitir mantener la motivación a mediano y a largo plazo. Y para yo poder mantener la motivación a mediano y a largo plazo, tengo que forzosamente disfrutar lo que estoy haciendo para mantener la motivación. En un tiempo mantengo la motivación, ¿cierto? Si yo disfruto lo que estoy haciendo, voy a mantener la motivación. Si es eso que no me deja dormir, que me apasiona, visto, qué chévere, qué bacana esta vaina, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo mantengo la motivación? Esa es una pregunta importante, ¿cierto? Que no sé si ustedes tienen alguna apreciación. Pues sí, profe, mi aprovechación sí es esa porque a veces creo que uno sí carece de mucha motivación y, por ejemplo, uno de mis defectos, viéndome, hablando de mí, es como que uno puede organizarse mejor porque al final uno se da cuenta cuando ya está viendo qué hizo y eso, uno se da cuenta de que por no organizarse bien está perdiendo algo de tiempo que podría ser valioso para hacer lo que uno le gusta o para tener más constancia. Exactamente. Entonces, nosotros necesitamos de esa constancia. Yo todavía no les voy a poner ejercicios, porque este fin de semana es 31 de diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, pero en enero les voy a comenzar a dejar ejercicios de álgebra, álgebra básica, como la álgebra que uno veía en el colegio. Y les voy a dar unas instrucciones para que ustedes comiencen a ejercitar la constancia, la disciplina y sobre todo, escúchenme bien, sobre todo la independencia y autonomía. Eso es clave. Y puede que logremos algo maravilloso este semestre. Pero eso, chicos, es clave. Es el punto clave. Creo que si ustedes se comprometen con ustedes mismos, no conmigo, con ustedes mismos y con su proceso formativo, vamos a lograr eh, sencillamente unos resultados maravillosos. Eso es lo que yo creo. No necesariamente que ustedes terminen haciendo su trabajo de grado conmigo. Entonces, una pregunta, no, pero una pregunta. Bueno, esto es Pero con no solo cualquiera. de la, Dime, dime. ejemplo, uno como por hacer el trabajo de grado con usted, si usted no dijo que se iba al otro semestre, bueno, no, que sea quedar solo el otro semestre y ya. Regáleme esa pregunta al final de la sesión y se la respondo. Listo, Ah, vale, profesor. Ya me la guardo. listo. Entonces ahora te la vuelvo a preguntar. Ahora me la vuelves a preguntar, perdón. Vamos a continuar entonces con el tercer capítulo del hombre que calculaba. Listo. Donde se narra la singular aventura de los 35 camellos que tenían que ser repartidos entre tres hermanos árabes. Cómo Beremis Samir, el hombre que calculaba, efectuó un reparto que parecía imposible.
dejando plenamente satisfechos a los tres querellantes el lucro inesperado que obtuvimos con con la transacción. Acá, chicos, vamos a tener que rayar, entonces, por favor, les pido el favor que tengan a la mano un lapicito y una hoja de papel. Listo. Entonces vamos a tener que rayar algo. Cristian Camilo, para las próximas sesiones necesito pedirte que te sientes en tu escritorio, no en el mueble de la sala, en el escritorio, porque la postura para trabajar es muy importante para esta. Listo. No te escucho, está silenciado. Vale, disculpe, profesor. No, que No, sí, sino que normalmente yo, había cambiado de sitio de trabajo porque pasó un inconveniente con la mesa. No, pero sí, pero tranquila, ya yo busco otra mesa en ese caso. entonces, pero lo importante es la postura de trabajo. Vamos a tener una buena postura. Listo. Para trabajar. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a preparar para rayar un poquito nomás. Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada, en la que mi compañero Beremis, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del álgebra. Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos. Entre gritos e improperios, en plena discusión, braceado, braceado como posesos, se oían exclamaciones, que no puede ser, es un robo, pues yo no estoy de acuerdo. El inteligente Beremis procuró informarse de lo que discutían. Somos hermanos, explicó el más viejo, y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad. A mi hermano Hamed Namur, una tercera parte. Eh, y a Harim, el más joven, solo la novena parte. No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la partición y a cada uno reparto y a cada uno reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa de los otros dos. Entonces el reparto propuesto no es aceptado por los otros dos hermanos. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17,5, si la tercera parte y también la novena de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder tal partición? Entonces vamos a mirar. N es igual a 35 camellos. Listo. Muy bien. El número de camellos para el hermano mayor sería la mitad, o sea, 35 medios. El número de camellos para el hermano de la mitad, entonces sería la tercera parte, y para Harim la novena parte, o sea que sería 35 sobre qué. Esto sería 35 sobre 3, ¿cierto? Porque sería la tercera parte. Y después el número de camellos para el tercero sería 35 sobre 9. Ahora, eso lo que significa es que en teoría el número de camellos que heredaría el primer hermano más el número de camellos que heredaría el segundo, más el número de camellos que heredaría el tercero, sería 35, el número de camellos total. ¿Cierto? Yo aquí lo único que he hecho es que a partir de la descripción, a mí me están describiendo un problema, ¿cierto?
A mí me están describiendo un problema y a partir de la descripción de ese problema, yo acabo de realizar una formulación. Entonces, lo que yo quisiera, por ejemplo, que tuviéramos acá en cuenta es lo siguiente. Si a mí me dan un problema, entonces a partir de ese problema, entonces, ¿cómo lo puedo redactar matemáticamente? Esto sería formulación de un problema. Listo. Dijo, muy sencillo, dijo el hombre que calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, mas antes permítanme que una a esos 35 camellos de la herencia este espléndido animal que nos trajo hasta aquí en buena hora. En ese punto interviene en la cuestión, obviamente porque el camello era del amigo. Entonces el amigo dijo, oye, ¿cómo así? Usted va a repartir mi camello. Entonces, vamos a ver. Si yo hago esta suma, 35 medios más 35 tercios más 35 novenos, ¿cuánto me dará esto? A ver. Puedo utilizar un mínimo común múltiplo acá, el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 9, pues simplemente es 18. Es el número más pequeño que es divisible de manera exacta por estos tres de acá, para yo poder sumarlos fraccionar. 18 sobre 2 da 9. Aquí esto me quedaría acá 9 por 35. Más 18 dividido 3 da 6. Entonces me quedaría más 6 por 35. ¿Cierto? Muy bien. 18 dividido entre 9 da 2. Entonces acá más 2 por 35. ¿Cuánto daría esto? ¿Sí o no? Entonces, obviamente ustedes pueden factorizar el 35 y les queda 35 factor de 9 más 6 más 2, ¿cierto? Dividido 18. ¿Cuánto es esto? 9 más 6, 17. ¿Sí o no? Perdón, Nada 15. más 9 6, más 15, 6, profe. 15 más 2, 17, perdón. Entonces, había sumado todo de uno. Eso significa que acá lo que tenemos es que tenemos el siguiente resultado. Esto es 17 sobre 18 por 35. Eso significa 17 sobre 18 es un número menor que 1. Bueno, pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significará que ese sea un número menor que 1? Que la suma de estos tres, de las tres porciones de los 35 camellos, da menor que el número total de camellos. ¿Cierto? El hombre que calculaba, lo único que hizo fue hacer esto que acabo de hacer yo acá, lo hizo en la mente con rapidez para poder llegar a la siguiente solución, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Él formuló el problema de manera matemática y lo resolvió. En gran parte lo que nosotros hacemos en física es que nosotros formulamos algunos problemas y los resolvemos. Entonces, primero que todo, tenemos que tener la capacidad de formulación y una vez tenemos la capacidad de formulación, debemos de tener la capacidad para seleccionar las herramientas adecuadas para llegar a una respuesta. Listo, muy bien. Entonces yo formulo el problema y la herramienta que yo tengo que escoger acá es mínimo común múltiplo, que se llama MCM. Esto es algo que uno veía pues hace siglos.
Y el mínimo común múltiplo es un número, es el número más pequeño que divida todos estos de acá. Entonces yo tengo cuál es el MCM de 2, 3 y 9. Es el número más pequeño que sea divisible por estos tres números al mismo tiempo. Y ese número es 18. Esa es una herramienta que yo tenía que identificar para poder hacer esa suma. Una vez yo identifico que la suma da menor que 35, si 17 sobre 18 es menor que 1, eso significa que 17 sobre 18 por 35 es menor que 35, ¿cierto? Por lo tanto, sobran camellos acá en esta repartición. Y eso fue de lo que se dio cuenta el hombre que calculaba. Muy bien. Dice el amigo, el viajero amigo, dice, ¿cómo voy a permitir semejante locura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? No te preocupes, Bagdalí, me dijo en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos. Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo, que le entregué sin el menor titubeo mi bello jamal, que inmediatamente pasó a incrementar la califa que debía ser repartida entre los tres hermanos. Amigos míos, dijo, voy a hacer la división justa y exacta de los tres camellos, que como ahora ven son 36. Ahora 36 es distinto porque entonces quedaría N1 igual a 36 sobre 2. El número total de camellos ahora es 36, ¿cierto? N2 sería 36 sobre 3 y N3 sería 36 sobre 9. Como ustedes pueden ver, ahora esta suma N1 más N2 más N3 daría 36 sobre 2 es 18, más 36 sobre 3 es 12, más 36 sobre 9 es 4. Esto es 18 más 12, son 30, más 4 son 34. Y 34 siguen siendo menos camellos que 35. O sea que con esta nueva división, inclusive dándole más camellos a cada uno, ahora ya sobra un camello entero, ¿cierto? ¿Cuál era el problema de los hermanos? El problema de los hermanos realmente era no saber matemáticas, ¿sí o no? Porque si ellos hubieran sabido matemáticas, se hubieran dado cuenta que de esa repartición propuesta por el papá, le sobraba más de un camello, ¿sí o no? Entonces, más de un camello, porque en esa repartición propuesta por el papá les estaba dando menos, ojo, menos de 35, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en la calculadora, voy a utilizar la calculadora y yo multiplico 17 por 35 y lo divido entre 18, me da 33.05. O sea que básicamente ahí casi que le estaban sobrando dos camellos. Lo que hizo el hombre que calculaba fue que repartió ese resto. Si yo cojo y resto 34 menos 33.05, ¿cierto? Permítanme, yo hago la resta. 34 menos 33.05 me da 0.95 camellos, chicos. Y ese 0.95 camellos, el hombre que calculaba lo repartió entre los tres hermanos para hacer la división exacta. Y aún así le quedaba sobrando un camello, ¿cierto? Muy bien. Entonces dice así. Tal fue el tono de seguridad con que lo dijo, que le entregué sin el menor titubeo mi bello jamal. Jamal es un camello que inmediatamente pasó a incrementar la califa que debía ser repartida entre los tres herederos. Amigos míos, dijo, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ahora ven son 36. Y volviéndose hacia el más viejo de los hermanos, habló así. Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, esto es 17 y medio. Pues bien, recibirás la mitad de 36
y por tanto 18. Nada tenéis que reclamar, puesto que sales ganando con esta división. Y dirigiéndose al segundo heredero continuó, tú, Hamed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir, 11, y un poco más. Recibirás un tercio de 36, esto es 12. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división. Y por fin dijo al más joven, tú joven Harim Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte del otro. Sin embargo, te daré la novena parte de 36, o sea, 4. Tu ganancia también será notable. Y bien podrás agradecerme el resultado. Concluyó con la mayor seguridad. Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 18 más 12 más 4 de 34 camellos. De los 36 camellos sobran por tanto 2. Uno, como saben, pertenece al Bagdalí, mi amigo y compañero. Otro es justo que me corresponda por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia. O sea que el hombre que calculaba salió ganando un camello, ¿sí o no? Ese es realmente el precio de uno no saber matemáticas, que llega otro y lo tumba, ¿cierto? Entonces, obviamente, el hombre que calculaba, en este caso, el señor Beremis Samir, se merecía ampliamente quedarse con el camello, ¿cierto? Muy bien. Eres inteligente, extranjero, exclamó el más viejo de los tres hermanos, y aceptamos tu división con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad. El astuto Beremis, el hombre que calculaba, tomó posesión de uno de los más bellos jamales del hato y me dijo entregándome por la rienda el animal que me pertenecía. Ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello. Manso y seguro. Tengo otro para mi especial servicio y seguimos camino a Bagdad. Entonces, eh, en la próxima sesión, entonces nos vamos a ocupar del capítulo 4, ¿cierto? En la próxima sesión nos vamos a ocupar del capítulo 4. Vamos a ver qué nos depara el capítulo 4, simplemente por curiosidad. No lo van a leer ustedes, por favor, porque esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio que debemos de hacer entre todos. Por favor, no me lean el capítulo 4. Listo. Sí, señor, no lo leeremos. Capítulo 4. De nuestro encuentro con un rico jeque malherido y hambriento, la propuesta que nos hizo sobre los 8 panes que llevábamos y cómo se resolvió. De manera imprevista, el reparto equitativo de las 8 monedas que recibimos en pago. Las 3 divisiones de Beremis, la división simple, la división cierta y la división perfecta. Elogio que un ilustre visir dirigió al hombre que calculaba. Entonces, aquí en el capítulo que acabamos de pasar, las herramientas que utilizamos, vamos a escribir herramientas. Las herramientas entonces fueron mínimo común múltiplo. Una pregunta, ¿y usted sí considera que el hombre que calculaba estafó a los hermanos? Pues en algo, o sea, les quitó un camellito que era de ellos, simplemente por no saber hacer la división. Pero no, pues ahí tienen razón. Suma de fraccionarios. Sí, muy bien. Vamos a mirar entonces en nuestra próxima sesión. Y
¿Qué nos depara el hombre que calculaba en esta nueva aventura? ¿Qué herramientas matemáticas será que va a utilizar el hombre que calculaba? Y nosotros cuando terminemos el libro del hombre que calculaba, una cosa importante que tenemos que hacer es que nos tenemos que garantizar, escuchen bien, nos tenemos que garantizar que las herramientas que utilizaba el hombre que calculaba son herramientas que nosotros vamos a tener que manejar a la perfección. Listo. Sí, señor, ¿qué digo? Que Bueno, tiene el chicos, micrófono apagadito. muy bien. Como mañana todavía es 30, todavía no es 31, les propongo que nos veamos mañana una horita de 10 a 11 y ya resumimos la semana entrante. Listo. Vale. Profe, yo mañana no sé si alcance a llegar. Tengo una radiografía a las 9. Entonces podría ser a las 11 o no. Pues yo Bueno, espero que sí. Sí, porque es que como aquí pues hay que viajar a otra ciudad a hacer esas cosas. Digamos que Bueno, por eso entonces, también llegué tarde ayer. listo.